El plan de paz de Trump sacudió no solo a Ucrania, sino a todo el mundo. El Congreso está en shock. ¿Capitulación o guerra informativa? A Zelensky le han dado un ultimátum hasta el 27 de noviembre. Estados Unidos exige el final de la guerra. Los puntos impactantes del plan de Trump se filtraron en la red. Los expertos lo destrozan por completo. Ucrania hace lo imposible y reescribe las condiciones del documento sobre la marcha. Explosión en Washington. Los estadounidenses exigen el impeachment de Trump. Ya hay protestas frente a la Casa Blanca. Explosión política por todas partes. Todos los detalles a continuación. Les saluda Ucrania Hoy, Renata Aslanova y los últimos acontecimientos. Estados Unidos ha puesto oficialmente sobre la mesa el plan de paz de Trump que debe poner fin a la guerra. Esto es una verdadera explosión política. Volodymyr Zelensky ya tiene en sus manos el documento que Washington llama la hoja de ruta para poner fin a la guerra. El plazo es impactante. El acuerdo debe firmarse antes del 27 de noviembre. Trump busca terminar la guerra antes de que acabe el año. Así lo informa el Financial Times. Y ahora, atención. La reacción de Zelensky sorprendió a todos. El presidente contó que en la reunión con el ministro de las Fuerzas Terrestres de EEU, Daniel Driscoll, discutieron las condiciones para la paz. Ucrania y Estados Unidos ya están trabajando en pulir los puntos clave del plan. Zelensky subrayó, Ucrania se mantiene firme en los puntos fundamentales. Rusia no quiere la paz, pero no permitiremos que ninguna voz en el mundo diga que es Ucrania quien sabotea la diplomacia. Además, cuando el plan se hizo público, salieron a la luz tales detalles que los expertos literalmente se cayeron de sus sillas. Las elecciones en Ucrania se celebrarán 100 días después del acuerdo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan completamente la región de Donetsk, pero Rusia entra allí de manera prohibida. Esta zona se considera rusa, pero es una zona neutral de amortiguamiento. Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de la reconstrucción de Ucrania. La central nuclear de Zaporilla estará bajo control de la OIEA, pero la electricidad se distribuirá por igual entre Rusia y Ucrania. Si Ucrania ataca Moscú o San Petersburgo sin motivo, las garantías de seguridad pierden su validez. Si Rusia ataca de nuevo a Ucrania, habrá una dura respuesta militar y sanciones globales. Cabe destacar que el plan de Trump también propone a Ucrania una garantía de seguridad de 10 años bajo el principio del artículo 5 de la OTAN. Así lo informa Axios. El proyecto prevé que un gran ataque deliberado de Rusia contra Ucrania será considerado una amenaza para la seguridad transatlántica, a la que Estados Unidos y sus aliados podrán responder incluso con el uso de la fuerza. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Ucrania ya ha hecho una declaración contundente. La tierra ucraniana no se vende, la soberanía no se discute y la paz solo es posible bajo el principio de nada sobre Ucrania sin Ucrania. Pero Ucrania hizo lo imposible. Ya está reescribiendo el plan de paz de Trump. Inicialmente allí se exigía revisar toda la ayuda internacional por corrupción, pero en la versión actualizada este punto desapareció. En su lugar, Estados Unidos incluyó una amnistía para todas las partes por las acciones cometidas durante la guerra. Y eso no es todo. Washington sigue proporcionando armas y continúa presionando económicamente a Moscú si ignora el alto el fuego. Así lo declaró Mike Waltz, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU. Y ahora, una noticia explosiva. A pesar del rimbombante nombre de Plan de Paz de Trump, según los expertos, esto es una capitulación de Ucrania en toda regla. Diplomáticos y economistas ucranianos califican lo que está ocurriendo como una operación de información cuidadosamente planificada. Leo aquí sobre algunos planes y me vienen a la mente al menos dos fenómenos. Gosplan, el Gosplan al estilo moscovita, es una fábrica de planes poco realistas, e Ipso es una manipulación informativa planificada para influir en los pensamientos y emociones de las personas, que se diferencia de las noticias falsas comunes por su meticulosidad y objetivos claros. La última también se utiliza para sembrar el pánico, dividir a la sociedad, así que, como dicen, hoy están difundiendo planes. Timofey Milovanov hizo una dura predicción en Facebook. El plan Vitkov es un intento de presionar a Kiev para que acepte las condiciones rusas, pero los conspiradores no lograrán nada. Trump, como era de esperar, aprovechó el Mindichgate para intentar obligar a Zelensky a aceptar las condiciones de Moscú. Reducción del ejército, entrega de nuevos territorios, limitación de armas y así sucesivamente. Eso no funcionará. Una vez más, los estadounidenses se equivocan al pensar que pueden doblegar a Ucrania. En realidad, esto demuestra la falta de reflexión en las acciones de Estados Unidos, su debilidad estratégica y la falta de comprensión de la situación y de planificación a largo plazo. El principal error de Trump es que cree que la indignación pública por la corrupción en Ucrania es equivalente a un Zelensky débil, que aceptará cualquier condición. La presión de Trump, como siempre, solo reforzará el apoyo a Zelensky y consolidará a la sociedad.
Estos grandes estados cometen constantemente el mismo error al pensar que la presión funciona. ¿Acaso 4 años de guerra y toda la historia de Ucrania no han demostrado que presionar a Ucrania no da resultados? Y aquí viene el giro más importante. El plan de Trump fue un shock incluso para el Congreso de Estados Unidos. Incluso el republicano y amigo de Ucrania, Lindsey Graham, declaró lo siguiente: No sé de qué se trata ese plan de 28 puntos. Y no es el único. Rounds y Ricketts también están en shock. Y el congresista Don Bacon ya criticó duramente a la administración por negociar en secreto con Moscú a espaldas de Kiev. Graham dice, el plan debe estar respaldado por garantías reales para Ucrania y por medidas que asfixien al Kremlin. Y añade, está utilizando este documento para impulsar una ley de sanciones contra todos los que hagan negocios con Rusia. Estados Unidos y Europa están preparando un nuevo golpe de sanciones contra Rusia. A los europeos se les puede dar un gran y merecido reconocimiento por el hecho de que, están proponiendo, en mi opinión, iniciativas realmente de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre un proyecto de ley bipartidista para nuevas sanciones contra Rusia. Si quieren sentar a Putin en la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 puntos ni de 12 puntos funcionará si Putin no cree que continuaremos brindando apoyo militar a Ucrania y que perseguiremos a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump firmó el proyecto de ley introduciendo enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda exclusivamente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas con enormes aranceles para los países que compran petróleo a la Federación Rusa. En lo que respecta a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer con esta flota, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia han propuesto a la UE nuevas medidas contra la creciente flota en la sombra de Rusia, que permite a Putin comerciar petróleo tranquilamente por todo el mundo. Los rusos han aprendido a eludir las actuales restricciones sancionadoras en lo que respecta a la flota de petroleros en la sombra. Por cierto, la Federación Rusa ha reunido una flota de petroleros en la sombra tan grande que ahora representa aproximadamente el 20% de todos los petroleros del mundo en el planeta Tierra. Es decir, ahora, según estimaciones preliminares, se trata de unos 1000 petroleros. Las medidas propuestas no suponen un trabajo puntual con buques individuales, sino sanciones contra las empresas que los registran, aseguran y prestan servicios logísticos, en particular en los países europeos. Y en el marco del análisis de su documentación, entender dónde se encuentra realmente cada buque y quién atiende precisamente a estos buques de la flota de petroleros en la sombra, lo que, por supuesto, ayudará, en primer lugar, a verificarlos de manera mucho más eficiente que antes y, en consecuencia, a imponerles las máximas sanciones, es decir, impedir que el petróleo y los productos petrolíferos rusos lleguen a los mercados europeos. Según Bloomberg, en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del crudo ruso Urals ha caído a su nivel más bajo en los últimos 2 años y medio. Su precio actual es de $36,61 por barril. Las futuras restricciones asestarán un golpe extremadamente doloroso a la vaca petrolera de Putin. Pero esto aún no es el límite. Paralelamente, Washington fue sacudida por una ola de protestas. Los estadounidenses exigen en masa el impeachment de Trump. Ya el 22 de noviembre se celebrará una manifestación para eliminar el régimen. Axios informa que la manifestación se llevará a cabo justo frente a las ventanas de la Casa Blanca. Y el mes pasado, millones de estadounidenses salieron a la marcha sin reyes. Estados Unidos está hirviendo. El caldero político está a punto de desbordarse. Si Trump perderá el poder, solo el tiempo lo dirá. Recuerdo cómo el plan de paz de Trump sacudió el espacio informativo con titulares «Trump entrega Ucrania». Un trueno político en un cielo despejado. Crimea para Rusia, Donbass en alquiler. El escándalo estalló de inmediato. Los detalles en el reportaje. Un plan sin Ucrania, negociaciones sin el Congreso. Ya están discutiendo sobre Ucrania, la venden, la revenden y la vuelven a vender. La administración de Donald Trump dio luz verde a un plan de paz de 28 puntos.
un documento que se elaboró en secreto durante las últimas semanas con representantes de la Federación Rusa, pero sin la participación de Ucrania. El presidente dejó claro que ha llegado el momento de poner fin a los asesinatos y firmar un acuerdo para terminar la guerra. Trump cree que hay una oportunidad de terminar esta guerra sin sentido si se muestra flexibilidad, declaró un representante de la Casa Blanca. El principal arquitecto del plan fue el enviado especial Steve Witkoff, quien, junto con el negociador ruso Kirill Dmitriev, se reunió en Miami para discutir los parámetros del futuro acuerdo. En la elaboración también participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno del presidente Jared Kushner. El plan se centra en proporcionar garantías de seguridad a ambas partes para asegurar una paz duradera. Incluye lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, afirma uno de los funcionarios estadounidenses. El propio documento aún se mantiene en secreto, pero algunas de sus características se han dado a conocer a las fuentes. Así, los 28 puntos están divididos en 4 bloques clave: la paz en Ucrania, garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Y aunque en la Casa Blanca aseguran que el plan contiene lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, los detalles del proyecto generan cada vez más preguntas. Todos sus esfuerzos han llegado a un punto muerto y ahora intentan abrirse paso, al parecer, en diferentes frentes. Según información de los medios occidentales, el plan prevé la transferencia a la Federación Rusa de territorios en el este de Ucrania, principalmente partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente permanecen bajo control de Kiev. De hecho, esto supone la aceptación de las exigencias rusas respecto al Donbass, aunque a Moscú le llevaría años capturar estos territorios por la vía militar. Actualmente, Ucrania controla alrededor del 15% de la región. Según la versión de Trump, estas zonas deberían convertirse en áreas desmilitarizadas, formalmente bajo control ruso, pero sin despliegue de tropas. Al mismo tiempo, el país terrorista supuestamente pagaría un alquiler por la administración del Donbass. Ucrania formalmente no cambia sus fronteras, pero en la práctica permite que Moscú administre el territorio a cambio de dinero. Para las regiones de Jersón y Zaporizhia, se propone congelar la línea del frente en las posiciones actuales. Los detalles aún no se divulgan. El plan también limita al ejército ucraniano, reducción de efectivos, prohibición de misiones extranjeras, restricciones en los sistemas de armamento, incluyendo medios de ataque de largo alcance. En el documento se menciona la reducción de la ayuda militar estadounidense y la prohibición de desplegar tropas occidentales en territorio ucraniano tras el fin de la guerra. De hecho, esto supone renunciar al ingreso en la OTAN, algo que Moscú impulsa desde 2014. A cambio, la Federación Rusa promete no atacar a Ucrania ni a otros países europeos y formalizarlo legalmente. Me parece que la administración considera que lo que ha cambiado es que ahora Zelensky tiene problemas y que Zelensky está políticamente debilitado desde el punto de vista de la Casa Blanca. Y posiblemente por eso Trump guarda silencio y no se pronuncia al respecto de ninguna manera, para no atraer más apoyo hacia Zelensky al criticarlo. Entiendo que no toda crítica ayudará a Zelensky a su popularidad, pero en principio vemos que el presidente guarda silencio y solo podemos buscar diferentes razones. Pero desde el punto de vista de la administración, ellos ven que hay un escándalo en Ucrania. Ven que el presidente de Ucrania ahora posiblemente acepte un acuerdo al que antes no habría accedido. ¿Hasta qué punto esto es una realidad? No lo sabemos, pero vemos que todavía hay un intento de esfuerzos por parte de Witkoff y Dmitriev, quienes intentan fusionarse en su éxtasis amoroso y empezar a hacer dinero. Y eso es lo principal que quiere esta administración. Y que la gente simplemente ignore a Ucrania, eso es lo que quiere Rusia. Pero Ucrania sigue siendo una piedra en su zapato. Además, en el plan de paz de Trump hay un punto sobre el reconocimiento del idioma ruso y garantías para la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, una posición que el Kremlin ha promovido durante décadas. Esto es una preparación de Ucrania para su absorción por el Imperio ruso. Al otro lado del océano, la reacción es ambigua. Algunos senadores y congresistas se enteraron del proyecto por la prensa. Lindsey Graham enfatizó: cualquier paz solo es posible con firmes garantías de seguridad para Ucrania. Tom Bacon comparó las acciones de Trump con Múnich en 1938, advirtiendo que intentar apaciguar al agresor sin la participación de las víctimas solo acelera nuevas amenazas.
En Estados Unidos y Europa consideran que el plan puede ajustarse tras consultas con Kiev, pero los escépticos están convencidos de que los marcos propuestos cambian radicalmente el equilibrio de fuerzas, aumentan la presión sobre Rusia y debilitan la posición de Ucrania. Al mismo tiempo, la administración de Trump insiste en que el objetivo del documento es poner fin a la guerra y lograr una paz duradera, utilizando la flexibilidad y los mecanismos de negociación en lugar de la escalada militar. ¿Y ustedes qué opinan sobre toda esta situación en torno al plan de paz de Trump y el propio documento? Esperamos sus comentarios. Esto es solo el comienzo.